Francisco Abundis, director de Parametría, lo conocen bien, también vía Skype, el maestro Luis Miguel González, director general editorial del diario El Economista. Muy buen día ambos, Paco, Luis Miguel. ¿Cómo estás, Romando? ¿Qué tal? Muy buen día. Igualmente. Buen día. ¿Cómo están? Miguel. A ver, si quieren empezamos con Paco. Entiendo que han ustedes revisado la situación de las redes en Twitter. ¿Cómo se está moviendo, por cierto, el asunto del COVID-19? ¿Qué tanto se está mencionando? Obviamente debe ser el primero, pero ¿quiénes son los actores vinculados con el asunto? ¿Cómo está la cosa, Paco? Pues mira, yo creo que nos ha llevado esta limitante de no poder salir a campo y hacer entrevistas cara a cara a indagar sobre otras metodologías. Yo creo que el análisis de redes sociales es muy valioso, no tanto porque se puedan hacer análisis cuantitativos ahí, sino por la calidad cualitativa, es decir, cómo está argumentando la gente, qué expresiones está utilizando, puedes hacer algunos diagnósticos de humor, de qué palabras, qué términos y cómo se refieren a su situación. Te doy algunos datos interesantes de este ejercicio. Analizamos de finales de marzo hasta el 20 de mayo, 21, alrededor de 300,000 tweets. Twitter es una red relativamente pequeña si la comparas con Facebook, si la comparas con WhatsApp. Hay que decir que el 70% de la población en México está cubierta en términos de conectividad. WhatsApp y Facebook representan alrededor del 80-85%, Instagram 29%, te puedes ir para abajo. Finalmente, Twitter es solamente 10% de quien tiene acceso a las redes sociales, pero tiene una característica muy interesante que es muy pública, es muy política y yo diría que más que ser una red social es una red política, ¿no? Sí. En algún sentido. Una red muy politizada. Muy politizada, exacto. Y entonces hacer el análisis de cómo se está dando la discusión ahí creo que resulta muy, muy interesante y te doy 2 o 3 patrones. Primero, notamos 4 picos de actividad de Twitter y que todos tienen que ver con eventos públicos. Cuando el presidente anunció el plan el plan económico para rescate, digamos, de la situación por la que estamos pasando, cuando el subsecretario López-Gatell dio los municipios verdes, los que se podrían liberar. Otro pico es cuando se anunció cuando pasamos a la fase 2. Primer indicador de esto, esta red social, y creo que pasa con otras, está estrechamente ligada a lo que anuncia el gobierno, es decir, no se mueve de manera independiente, tiene que ver y está muy atenta a la conferencia que está cada mañana y a los anuncios sobre qué medidas está tomando el gobierno. Es ese gráfico que ves ahí, ¿sí? ¿No? Si ves, hay picos de actividad donde de pronto la discusión pública es más intensa. Segundo dato que me parece interesante, Jorge Armando, es pasamos de una discusión o de la palabra COVID, que como bien dices es el término que más se utiliza, pero pasamos de referirnos a instituciones a referirnos a personas. Empezamos con actividad alrededor de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, y en una segunda etapa, y esto lo dividimos básicamente abril como una primera etapa y ya lo que va de mayo como una segunda, empezamos a hablar de el canciller Ebrard, López-Gatell, el propio Zoé Robledo, ya no tanto del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, que por cierto aparecen mejor evaluados que el propio presidente, como secretarías, sí, y como actores, como personas. Sí. Y un tercer dato interesante, por mencionarte nada más como los hallazgos más sobresalientes, cambió nuestra discusión pública de términos que tenían connotaciones negativas en esta primera etapa de abril a una connotación más positiva en lo que va de mayo. Bien. Y eso creo que te da una idea de cómo va la discusión. Estimado Luis Miguel, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves estos datos? Y bueno, pues no sé hasta qué punto consideras que podríamos ir migrando, sí, de COVID-19 y lo que tiene que ver con la salud. Yo creo que ya recomendaciones las conocemos de ida y vuelta, pero vendrá también el tema económico, desempleo, crisis, números, no sé cómo la veas. Sí, muy buenos días, Francisco. Buen día. Jorge Armando, acá andamos. Creo que una cosa muy relevante es
aparentemente abril marca el pico de grandes conversaciones sobre virus y ya en mayo empezamos a buscar otros temas, predominantemente reactivación, apertura, todo eso. Hasta donde yo entiendo es así, ¿verdad, Paco? Así es, así es. Y los puntos de discusión donde se observa más optimismo, como bien sugiere Luis Miguel, es cuando se empezó a plantear los planes de reactivación económica. Estaría completamente ligado. Nuevamente es un análisis cualitativo. En lo cuanti hemos visto mayor preocupación por la parte económica más que optimismo, sí, pero creo que corresponde, digamos, con estos indicadores. Bueno, es que Luis Miguel, ahí el asunto de la reactivación es esencial. Ya no hay mañana si no hay reactivación económica. Sí, y creo que parte del asunto es que así como vivimos una especie de aprendizaje colectivo respecto a medidas de precaución en torno a la parte de salud, creo que estamos viviendo en este momento este proceso de aprendizaje colectivo respecto a cómo será la reapertura. Hay mucha información, con frecuencia es información contradictoria y en buena medida yo diría no solo para las redes sociales políticas, dicen ustedes, sino para la comunicación. El gran reto es cómo comunicar la reapertura, el regreso a la normalidad. Yo diría hay dos temas. Yo diría una especie de esperanza muy pequeña, pero sobre todo hay mucho miedo a los efectos económicos. Todas las encuestas, todo lo que tenemos nos indica la gente ya registra una merma importante en sus ingresos, registra o pérdidas de empleo o miedo a perder el empleo, y yo diría en términos generales una actitud más que de cautela, ya de ansiedad por tratar de volver a la normalidad, cualquier cosa, cualquier forma que esta normalidad tome. Porque pues la mayoría de los mexicanos vive al día y dicen permanecer encerrados, ya asumo el riesgo de lo que me pueda pasar, pero quiero regresar a la normalidad, porque hay cuentas que tenemos que pagar, pues está muy claro, ¿no? Sí, creo que una cosa que es muy importante en este proceso de comunicación es cómo volver a la normalidad reduciendo riesgos. Creo que todavía la conversación sobre protocolos, sobre qué hacer y qué no hacer, todavía creo que no termina de tener la relevancia que debe tener. Saber exactamente qué es lo que no se puede hacer y cómo hacer las cosas para poder volver a la normalidad con el menor riesgo posible. Pues muchas gracias, Luis Miguel. Gracias, Paco. Gracias a vos. Al contrario, Ramendo. Luis Miguel, que estés muy bien. Les mando un fuerte abrazo también a ti, Luis Miguel.